¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos de vuelta después de unas cuantas semanas y de estar posponiendo un poquito el estudio. Gracias a Dios ya estamos una vez más transmitiendo en vivo la serie de Moisés cara a cara con Dios. Hoy, bueno, pues ya nos sentimos mejor, ¿verdad? Hemos tenido aquí unas semanas bastante difíciles con nuestra salud, pero gracias a Dios ahí vamos, ahí vamos. Ahorita sí ya, bueno, desde el día de ayer ya pude compartir en la congregación, pues hoy con todos ustedes, porque sí, las semanas pasadas y justamente llegado el lunes no podía mejorar, así que decidí de pronto hay carraspera, un poquito de tos y eso, pues ahí me disculparán, pero sí estuvimos bastante enfermos, ahí vamos, gracias a Dios, porque poco a poco ahí vamos sanando. Pero bueno, ya estamos aquí. Yo quería tomar este tema, el que vamos a ver justamente hoy, antes de salir de vacaciones, ¿verdad? Antes de irnos a las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, gracias a Dios también tuvimos la oportunidad de compartir en la congregación y subí aquí y ahí está en el canal también de YouTube y como podcast, un tema que compartimos referente a la resurrección, tres crónicas de la resurrección, así que pues tú puedes buscarlo en el canal de YouTube. Ahí seguramente lo encontrarás. Y la siguiente semana, el próximo lunes, seguramente estaremos estrenando solamente en el canal de YouTube, no por aquí, este, un mensaje que dimos también ayer, con motivo del Día de las Madres en la congregación y espero que también pueda ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que el próximo lunes a las 8 de la noche se va a estrenar ese mensaje. El estudio de hoy, pues bueno, como lo sabemos, los martes a las 8 de la noche se sube como estreno en el canal de YouTube. Tengo que decirles que, bueno, sí queríamos dar el tema que daremos hoy antes de salir de vacaciones, porque finalmente hoy terminamos esta serie. Tenemos un buen tema, el pueblo de Israel en el desierto y la muerte de Moisés, ¿verdad? Con esto vamos a concluir esta gran enseñanza acerca de la vida de Moisés, de su ministerio, de su propósito, ¿verdad? Y todavía hay en este último capítulo pues mucho que aprender. Son 25 conferencias, 25 enseñanzas que pues el día de mañana ya estarán también disponibles en MP3 para todo aquel que quiera recordarlas, repasarlas, tomarlas como su estudio personal, pues ya estarán en MP3, que siempre lo digo, pues es mucho más sencillo escucharlos así en el tiempo que nosotros queramos. Y a veces se complica pues ver los videos. Sin embargo, pues bueno, está disponible en MP3, pero en todas las plataformas está el podcast, ¿verdad? Me pueden buscar como Bruno Nava de Raíz. Aquí está en el perfil de Facebook, el QR que nos envía a todas las plataformas donde pueden escuchar todas las series, todos los episodios, las veces que quieran, ¿verdad? Así que darle like, seguir ahí, suscribirse, etcétera, pues también me ayuda a mí muchísimo. Entonces, pues bueno, les quería comentar, ya también hay un nuevo plan de YouVersion que se llama ¿Por qué debemos orar? También puedes buscarlo ahí en la aplicación de YouVersion. Ya estamos pasando los 45,000 suscripciones a los planes, entonces más de la mitad, estamos hablando de casi eh, más de 23,000 personas que ya han concluido diversos planes, hay alrededor de 16, 18 de un servidor, de los miles y miles que hay en esa aplicación, pero bueno, ya está también ahí. ¿Por qué debemos orar? Me puedes encontrar como Bruno Nava y entre comillas de raíz y ahí vendrán todos los planes en la aplicación de YouVersion si tú sueles utilizarla. Si no, pues te animo a que la descargues porque es una aplicación que ha bendecido a cientos de miles, a millones alrededor del mundo. De verdad que los números de esa aplicación son impresionantes y pues gloria a Dios porque finalmente el propósito es que conozcan más a Jesucristo, tener una vida cristiana activa y esa aplicación pues ayuda muchísimo a llevarlo a cabo. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro último episodio de la serie de Moisés y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por un lunes más. Gracias porque
hay voz, Señor, pero también voluntad en el Espíritu de que podamos concluir esta serie, Señor. Ayúdanos en este último estudio de la serie de Moisés, Padre, a entender las maravillas que están en tu palabra, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea la guía, Señor. Permite que podamos comprender las riquezas de tu palabra, la profundidad de ella para conocerte aún más, Señor. Comprender que estas historias, aunque dolorosas muchas de ellas tú determinaste en tu soberanía dejarlas plasmadas en tu palabra, en la escritura, para que nosotros ahora pudiéramos aprender de ellas, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, pues bueno, vamos a empezar justamente este tema de Israel en el desierto y la muerte de Moisés. Pues comprendemos, ¿verdad? Que ya, como todos sabemos, el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto. Y bueno, pues hay una razón fundamental que ya habíamos más o menos mencionado en los estudios y en los episodios anteriores, pero que hoy, bueno, vamos a tratar un poquito más a fondo, ¿verdad? Así que bueno, nuestro texto base, pues, de justamente de Israel en el desierto, lo vamos a encontrar en el libro de Números, ¿verdad? Que está después del libro del Éxodo, para que no se vayan tan lejos. En el capítulo 14, ahí vamos a encontrar la determinación del Señor. En el 14, el versículo 33 y 34 dice así: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, para que, bueno, si creemos que Dios no castiga y que Dios es todo amor, etcétera, y aunque sí lo es verdaderamente, pues también es un Dios justo que ha dicho, ¿verdad? Desde siempre que lo que sembramos cosechamos, que si pecamos tenemos una paga, un castigo, por supuesto, y esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Dice que este pueblo iba a estar pastoreando en el desierto durante 40 años. Pero ¿por qué sucede esto? El contexto en realidad es muy sencillo y lo hemos visto en todos los episodios. Dios libera a Israel con milagros de Egipto, ¿verdad? Lo vimos en tantos capítulos del libro del Éxodo. Este, la idea de que salieran con toda la mano poderosa del Señor, de que el Señor los bendijera, de que los llevara, de que les otorgara alimento, de que les otorgara agua, etcétera, etcétera, siempre derivó en una queja en contra de Moisés y en una queja en contra de Dios mismo, ¿verdad? Lo hemos analizado, no voy a tocar profundamente el tema para que tú puedas ir a los episodios anteriores y nos vamos a dar cuenta de que nunca dejó de ser un pueblo quejumbroso. El mismo Dios decía que era un pueblo duro de cerviz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas evidencias en los episodios anteriores que nos vamos a dar cuenta que ese pueblo no cambiaba, por más que veía la columna de nube, la columna de fuego, el mar abierto, el maná del cielo, el fuego que descendía, el agua saliendo de la roca, etcétera, 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 las 10 plagas, el que Dios mismo les otorgara gracia a todo el pueblo de Israel para que a todos los egipcios o los egipcios voluntariamente les entregaran todas sus riquezas, etcétera, etcétera. Que cabe mencionar que obviamente el becerro de oro que hicieron, ahí te encargo que escuches los episodios acerca del becerro de oro, pues nos damos cuenta de que el pueblo de Israel ni siquiera tenía para hacerse dioses falsos como lo hizo Aarón, ¿verdad? En ese lapsus de debilidad espiritual, sino incluso todo lo que Dios les había otorgado a través de la gracia que les puso delante a los egipcios para que los egipcios entregaran sus riquezas, y con eso hicieron el becerro de oro. Pero bueno, entonces, bueno, finalmente en el libro de Números hay una historia, en el capítulo 13. Déjenme decirles exactamente los versículos, porque de esta historia como que parte justamente ya el castigo que está establecido en Números 14, ¿verdad? Entonces aquí, pues es para atrás, no para adelante, claro, el 13 está antes. Nos vamos a dar cuenta de la misión de los 12 espías. Me gustaría tomar unos minutos para que pudiéramos comprender
qué es lo que vamos a estar analizando en este estudio. Muy posiblemente me pase un poquito de la hora, pero pues ya es tiempo de finalizar esta serie y creo que valdrá la pena. Dice el versículo, el capítulo 13 del libro de Números en el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, era una instrucción de Dios, o sea, pongamos mucha atención. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra de Canaán? La que les había prometido el Señor, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas tribus había? Pues 12, ¿verdad? Y entonces, ¿a cuántos hombres iban a enviar? Pues a 12. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Viene la lista de nombres, que no sea importante, pero que por efectos del estudio me voy a saltar. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si son pocos o son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Escuchemos de lo que está hablando Moisés y que él les está encargando de parte de Dios, ¿verdad? No estamos hablando ahí de la colonia de tu barrio, ni del mío, por supuesto. Porque Moisés les está diciendo, observa la tierra cómo es y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Dice, ¿cómo es la tierra habitada? ¿Es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Es decir, está hablando en plural, da aquí a entender que no era poco lo que se iban a encontrar y por eso también quería saberlo Moisés, pero está hablando de ciudades. Es decir, la tierra que Dios prometió, la tierra de Canaán, pues obviamente abarcaba mucho territorio. Dice el versículo 20, y como es terreno, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomar del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Sesai y Talamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, es lo que les había pedido Moisés, traigan unas uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Significa racimo, ¿verdad? Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días se tardaron. Ahorita nos vamos a regresar al castigo de Números 14. 40 días se tardaron y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Traían evidencia ya de la tierra prometida, ya estaban ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquí, escuchen esto con mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, y habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30, miren, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, más podremos nosotros que ellos. O sea, ya habían llegado a decir que eran fuertes, que eran grandes, que eran numerosos, que quienes habitaban ahí, que estaban sitiadas todas las ciudades, grandes fortalezas. Entonces, como se estaban dirigiendo no solamente a Moisés y Aarón, sino a toda la nación de Israel, pues obviamente empezó la murmuración, obviamente empezó
a sentirse temor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues era como lógico. A ver, Dios les había prometido esta tierra, ¿verdad? Naturalmente no iba a faltar a su promesa, se las iba a entregar. Lo que estaban a punto de experimentar es que entregar la tierra o que Dios se las entregara no iba a ser solamente así, tendrían que sacar o expulsar a quienes estaban habitando ahí. Me muevo un segundito. Listo, es que se me acabó la batería de la computadora. Entonces estas personas pues ya estaban diciendo absolutamente todo esto y obviamente estaban ya todos en alaridos, estaban todos intranquilos, ya estaban en murmuraciones, pero en el versículo 30 llega este hombre de Dios, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, pues gigantes, claro, ¿verdad? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, o sea, Caleb les está diciendo, nosotros podremos más que ellos, no porque fueran más fuertes, no porque fueran más altos, no porque fueran más numerosos, sino porque Caleb sabía evidentemente que la promesa de Dios tendría que cumplirse y que Dios no les dejaría. Dios iba a estar con ellos y así como tuvieron guerras con otras naciones y Dios les otorgó la victoria, así tendría que ser una vez más. Capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, imagínense, o sea, estos, ¿cómo dice el subtítulo de la Biblia? Estos misioneros, porque fueron la misión de los 12 espías, estos espías, lejos de decir, bueno, sí, la tierra es justo lo que Dios nos prometió, aquí está el fruto de la tierra, hay grandes ciudades, hay una grande extensión de terreno, la tierra prometida Canaán es vasta, es grande, se puede dar la vida, nada más tenemos que quitar esta bola de mugrosos, ¿verdad? Porque estos eran los que blasfemaban en contra de Dios, estos eran los que no creían en Él, los que le retaban y los que incluso asesinaban a aquellos que entregaban su vida a Jehová de los ejércitos. Pero lejos de eso, entonces llegaron a lloriquear y a decir mentiras. Es que somos como langostas, así nos ven ellos. La Biblia no nos enseña que platicaron con ellos ni absolutamente nada. Más bien ellos empezaron a sentirse de esa manera. Así les parecíamos a ellos, decía uno de los espías. Pues la verdad es que les salió así como que la cobardía. Y entonces, pues clásico, empieza el chisme y todo el mundo empieza a creer lo que oye de oídas, lo que son rumores, lo que son chismes. Y entonces todo el mundo empezó a llorar, todo el mundo dio voces, bla, 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 bla. Y dice el versículo 2. Y una vez más se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijo a toda la multitud. Viene una vez más, es que de verdad ya cansan. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Vean nada más qué cosa tan tristemente débil, cobarde, quejumbrosa. Como decía Dios, yo conozco que este pueblo es duro de cerviz. De todo se quejan, todo protestan, nada les parece, todo les molesta. No, ya, de verdad. Y bueno, pues llegan estos con el chisme y todo el mundo se altera y dice, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto tantos años después, tanto tiempo después, tanto ver la mano de Dios, tanto ver las manifestaciones milagrosas del Padre, por sobre todas las de abrir el mar, la columna de fuego, la de nubes, salir de agua de la roca, que cayera la comida. Bueno, es que todas maravillosas y no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Por centésima vez este pueblo quejumbroso estaba, mejor nos deberíamos de morir, hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cobardes. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Egipto, el mundo, el pecado, la esclavitud, las cadenas de la inconformidad, este pecado nunca salió del corazón del pueblo de Israel. Esto es terrible, terrible. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No puedo creerlo. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya estaban organizando, o sea, sí se organizan para irse a la esclavitud y como lo comentaba en alguno de los episodios anteriores, no los iban a recibir con flores o bienvenido, no, muy posiblemente ni los, o sea, no todos iban a quedar vivos porque además en un momento determinado tuvo que reaccionar todo el pueblo de Egipto, todo el imperio, toda la nación de Egipto y verse que se habían quedado absolutamente nada por entregarle las cosas a ellos y todavía que regresaran con las manos vacías a pedirles que los volvieran a esclavizar, seguramente hubieran pasado todos por la espada de Faraón, los hubiera matado pues. Pero ahí querían ir y ya estaban queriendo poner a un capitán. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y los entiendo, de verdad, yo cada vez que leo esto y vuelvo a leer, me puedo imaginar cuál era la queja del pueblo de Israel por centésima vez. De verdad, qué lamentable. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, ojo, eran 12, solo Josué y Caleb no estaban diciendo las mentiras de los otros 10 representantes de las otras 10 tribus. O sea, de 12, solo 2 fueron valientes, los otros 10 fueron unos cobardes. Y hablaron diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová agradare si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ven, o sea, Caleb sabía, por eso hacía callar al pueblo y decía, no sean chismosos, no sean, pues así de una forma muy, muy coloquial, no sean chileverderos. ¿No? La realidad es que no hay sino el respaldo de Jehová. Y el versículo 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová otra vez, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Jehová, no los temáis. Esto, estas palabras de Caleb yo creo que deberían de retumbar en nuestra vida espiritual, no solo cuando leemos este tipo de historias, sino en todas las situaciones que nosotros nos podemos enfrentar en el día a día. No seamos rebeldes en contra de Jehová, no temamos el pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, así de, a ver, les estoy dando la solución, les estoy diciendo que vamos a ganar, les estoy diciendo que Jehová nos había prometido esa tierra. Hoy Dios nos dice que Jehová nos ha prometido ese llamado, ese ministerio, esos dones, esa prosperidad, esa salud, ese trabajo, esa pareja, etcétera, etcétera. Todo lo que tú tengas y te están diciendo es que Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y lejos de que tú te alegraras y tú dijeras, gloria a Dios, gracias a Dios, seré paciente, vamos por ello, seguiremos adelante, etcétera. No, querían apedrearlos, o sea, les estaban diciendo, vamos a tener la victoria, no por causa nuestra, sino por causa de Jehová, que ha estado con nosotros, y era para que todo el pueblo respondiera y dijera, claro, hemos visto todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros, y ¡pum! Vamos mejor a apedrearlos, que se callen, porque no creemos que vayamos a ganar, porque no creemos, punto y se acabó, que Jehová esté de nuestro lado. Por más que el Señor ha tenido misericordia de ellos, ellos una vez más estaban renegando. Qué terrible. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ojo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, ya me cansé. Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero miren tan bonito Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová,
lo oirán luego los egipcios, porque de este medio de ellos sacaste a este pueblo, de medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. ¿Se acuerdan cuando ya había tenido y que hablamos justamente el tema de si Jehová era capaz de arrepentirse o de cambiar de parecer? Pues está otra vez el mismo ejemplo aquí, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 18, vamos a tomar un poco más adelante: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, Moisés, consciente de que el pueblo ya le había pecado desde que salieron de Egipto hasta ese mismo día. Y bueno, aquí venía, entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan sinceramente como, ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, escucha bien esto, es más, yo mismo lo voy a subrayar, porque esto es actual. Dice: como vivo yo en mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá. De los que me han irritado la verá. Ahí ya. Jehová les dijo: ya estoy harto. Les he dicho 1000 veces, me he mostrado con ustedes misericordioso, etcétera. Bueno, sí, que qué curioso hablar así también del Señor, pero es que imagínense, ninguno de ellos la verá porque lo han irritado. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. O sea, cuando uno es fiel, cuando uno cree en Dios, verdaderamente cree en Dios, encontraremos la recompensa de la vida eterna. Por eso les decía que esto es tan actual. Y va a ser rudo y duro escucharlo. Pero así como muchos, y lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, cristianos han visto el poder de Dios, han visto o han oído la predicación de su palabra, han encontrado evidencias, ¿verdad?, de que esto es real, etcétera, etcétera, y no se arrepintieron genuinamente, son personas que no entrarán a la tierra prometida, es decir, al reino de los cielos. Son simpatizantes muy posiblemente del Evangelio. Dios se ha mostrado misericordioso con estas personas. Les ha hablado de 1000 formas los domingos en las congregaciones. Les ha hablado de 1000 formas a través de amigos, de pastores. Les ha hablado de 1000 formas a través de mensajes, de estudios, de prédicas, de canciones. Pero no han querido arrepentirse ni han sacado a Egipto de su corazón. Ellos no son herederos de la tierra prometida, como aquí Dios mismo dijo: tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Sé que muchos llegamos a los pies de Cristo haciendo una oración. En las congregaciones se pide, ¿verdad?, que levantemos dando testimonio de que recibimos a Jesucristo, pero levantar la mano no es un sello del Espíritu Santo, sino un principio para que podamos nosotros verdaderamente encontrar a Jesucristo y ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Puede el Señor en ese instante sellarnos a través de un genuino arrepentimiento y con una confesión como Jesucristo, como nuestro Dios y Salvador, de una manera genuina? Sí, sí se puede. Sí lo hace el Señor, porque incluso el Evangelio de Juan nos lo enseña, ¿verdad? Que debemos de recibirle, que creemos en su nombre, que sabemos que Dios le levantó de entre los muertos, y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, entonces seremos sellados por el Espíritu Santo. Pero muchos lo han hecho como si fuera un conjuro, sin un arrepentimiento genuino, solamente como un simpatizante de lo que sucede en los lugares de reunión o del Evangelio de Jesucristo, pero nunca se atrevieron, como este pueblo de Israel, a creer verdaderamente en Él, puesto que si este pueblo hubiera creído 100%
en Dios, no habría lugar en su corazón para llenarse una vez más y en cada momento de Egipto. Es lo mismo que pasa con quienes somos regenerados, con quienes somos sellados con el Espíritu Santo. No hay más cabida del reino de las tinieblas. Podemos caer, podemos pecar, podemos equivocarnos, desde luego que sí, porque vivimos aún en un cuerpo de carne, pero jamás anhelaríamos el reino de las tinieblas por sobre el reino de Dios. Eso es una evidencia clara de que nosotros sí somos llamados a heredar esa tierra prometida que es la vida eterna. Los que no son como lo muestra el versículo 23 de Números 14, aquellos no verán la tierra prometida. Ahora, lo he dicho en otros episodios y lo quiero recalcar. Podríamos pensar que entonces Dios está siendo injusto porque había prometido a la nación que sacó de Egipto que heredarían esa tierra. Y lo he dicho varias veces, le prometió o le hizo esa promesa a la nación, no a cada persona en individual. Todo en el tiempo el que pasaron en el desierto, discúlpenme, hasta este castigo, había gente mayor que muy posiblemente, no nos lo muestra la Biblia, pero pues por lógica, ¿verdad? Había gente mayor que cumplía sus días, que había partido a la presencia del Señor, que de cualquier o por cualquier otra razón pudieron haber perdido la vida desde Egipto hasta llegar justamente a poder mandar a este lugar donde pudieron mandar a los 12 espías, ¿verdad? Y entonces estaríamos diciendo que Dios no fue fiel con esas personas porque no entraron a la tierra, puesto que Él se las había prometido. Dios no le prometió a cada individuo que entraría, se lo prometió a una nación, y aunque la nación está formada por individuos, la nación seguía creciendo. Y lo vemos más adelante, como dice aquí. Ya a Caleb le dice, tú sí vas a entrar. Ahora viene la Amalecita y el Cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? O sea, ya el calificativo que le da Dios a la nación de Israel ya era verdaderamente de un Dios completamente enojado, ¿verdad? A esta depravada multitud, o sea, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, o sea, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Para que les digan, ay, es que qué injusto. No, no es injusto. Para que comprendamos que la severidad con la que actúa Dios es equivalente a, como dice aquí, eh, la depravada multitud, el depravado comportamiento del pueblo de Israel. La severidad de Dios es equivalente al depravado comportamiento y quejumbre del pueblo de Israel. Y apenas lo platicaba con algunos amigos allí en la congregación. Les digo, es que a veces no entendemos, o sea, quienes no conocen verdaderamente a Dios hablan del Dios de la Biblia de que es iracundo, asesino, homicida, genocida, etcétera, etcétera. Pero hay una explicación lógica, bíblica, para toda la forma en cómo actúa el Señor. Y primero es soberano, y gracias a Dios que tenemos la Biblia, pero si Él en su soberanía nos hubiera dado una razón, tampoco tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Él sigue siendo Dios y es soberano, no nos debe ninguna explicación. Pero yo les decía, bueno, es que hay que entender que la severidad justo con la que actuaba el Señor era equivalente a la gravedad de lo que significa el pecado para Dios. Ahora porque vivimos en la dispensación de la gracia, nosotros sí sabemos que el pecado es algo que irrita al Señor, que no le gusta, que le desagrada, pero estamos llenos de gracia, este regalo inmerecido, pero si no estuviera la gracia sobre nosotros, Dios, claro que estaría actuando de la misma manera que actuaba en el Antiguo Testamento sobre nuestros tiempos, ¿verdad? No es que el pecado no sea ya tan serio para Dios como lo era antes, sino que ahora se detiene porque hay gracia, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios en el versículo 18 de este capítulo 14, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia. No dice que jamás llega la ira, dice que se tarda. Y vean aquí, ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud? No, qué horror. Imagínate que Dios ya se pueda dirigir a nosotros o nos describa de esa manera. Qué terrible. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros.
de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, Dios los tenía completamente identificados. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ellos dos. Y mira, porque aquí hay algo bien interesante. Ahí también hubiera dicho Dios, pues también va a entrar Moisés. Dios sabía. Dios ya sabía, versículo 31, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es decir, esa generación tendría que perecer, como lo vamos a leer en este instante por segunda vez, pero la generación que venía y que, como ya vimos en unos episodios, quería tener las mismas actitudes que la generación anterior, Dios les decía, no, tranquilos, ustedes no pueden comportarse así porque ustedes sí entrarán. Y dice el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Se acuerdan? Aquí dice el capítulo 13, cuando mandan a los varones, en el versículo, espérenme, que se me perdió, ok, ok, sí, versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de qué, 40 días, 40 días estuvieron metidos ahí para venir a decir puras mentiras. ¿Y qué dice aquí? Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaráis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceráis mi castigo. Tome. Es por eso que la nación de Israel anduvo 40 años en el desierto en algo que le hubiera tenido que tomar solamente días. Pero su falta de fe, estarse quejando, su inconformidad, su amor por el pecado, por el sufrimiento, por la esclavitud de Egipto, no los dejó ver jamás que estaban siendo llevados a una tierra prometida que iba a ser conducida, como lo vemos a lo largo y ancho de la Biblia, justamente por Dios. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Ahí empecé. Yo me imagino a Moisés de, bueno, ¿y yo qué? No, 40 años, hijo. Otros 40, a los 120, 4 por 3, 12. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Sopas. Pues claro. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofté, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Solo 2 de 12, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se lutó mucho. Versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Ahora sí querían ir, pero ya Dios no estaba ahí. Caleb les dijo, vamos, Dios está con nosotros. No, no vamos. Y Dios, no, órale, te van a morir en el desierto. No, ahora sí vamos. Ya no está Dios con ustedes, les dice Moisés, ya no pueden ir. Sin embargo, dice el versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron,
persiguiéndoles hasta Horma. La incredulidad de este pueblo. Puede haber que Dios nos lleve a muchos desiertos y no podemos nosotros dudar. No podemos nosotros, si estamos ahorita en un desierto, en una prueba, en adversidad, no podemos dudar que tiene Dios el control absolutamente de todo esto y que lo está permitiendo por un propósito. Y ese propósito sí o sí va a glorificar el nombre del Señor y sí o sí a nosotros nos va a traer en todas las áreas de nuestra vida confrontación, ¿verdad? Nos va a traer eh, que nuestra fe sea probada, pero al final nos va a traer una gran bendición. Entonces, Israel estuvo así en el desierto. Y bueno, pasa el tiempo y ocurre algo. Moisés, pues, al igual que Dios, llega un momento y se cansa también. Y aquí vamos ahora al libro de Deuteronomio para acabar nuestra serie. En el capítulo 34. Vamos a leer un poco antes. Bueno, Moisés sube al monte Nebo, ¿verdad? Déjenme aquí porque como que se me cruzó un poquito en el bosquejo. Así, aquí está. Y bueno, hay una lección muy tremenda, ¿verdad? Que Dios pues le da a Moisés y que vamos a analizar brevemente. Hay un momento en el que pues una vez más, en este vagar, pues el pueblo de Israel igual empieza a presionar muchísimo a Moisés porque no había agua, ¿verdad? Porque no había que beber y una vez más pues, ellos creían que simple y sencillamente ya no habían, no habían que, no habían sino que morir una vez más en el desierto. Y obviamente empiezan a reclamarle a Moisés de una forma que ya estaba cansado, ¿verdad? Sin embargo, nos dice en Números 20, en el versículo del 7 al 12, lo siguiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros. Ay, no, estoy leyendo otro capítulo, perdón. Ay, números. Aquí ya se me cruzó una serpiente. Perdí el versículo, pero les quiero contar lo que dice la palabra de Dios. Miren, estaban hartos una vez más, ¿no? Y entonces, Moisés va una vez más con Jehová y le dice, bueno, este pueblo una vez más está sediento. Jehová habla con Moisés y le dice, toma tu vara y habla a la peña, ¿verdad? A la piedra para que una vez más salga agua. Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salió agua en abundancia. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste, bueno, ahí viene una vez más la advertencia, pero aquí lo que quiero que podamos reflexionar es que a través de este acto Moisés pierde el derecho de entrar a la tierra prometida. Y esto, pues, es algo que podemos nosotros reflexionar y pensar que después de aguardar tanto tiempo y de aguantar al pueblo, etcétera, Moisés comete un error y Dios le dice, no vas a entrar. ¿Verdad? O sea, no vas a entrar. Yo sé que has aguantado la incredulidad de este pueblo, su rebeldía, estás cansado, etcétera, pero yo te di una orden acerca de la piedra
cuando Jehová le dice, toma tu vara y habla a la peña, Moisés en este desespero, en lugar de hablar a la peña y obedecer al Señor, lo que hace es golpearla con esta vara 2 veces para que salga agua en abundancia, ¿verdad? Entonces toda la congregación, lo hizo delante de toda la congregación. Entonces Dios le dice, a ver, yo no te pedí que golpearas la roca, ¿verdad? Yo lo que te pedí es que hablaras a la roca. Y esto a nosotros nos da, justamente una lección bastante seria de lo que es obedecer a Dios. Cuando Dios nos promete a nosotros algo, pues obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No es que Dios a nosotros nos prometa, por ejemplo, prosperidad económica, un matrimonio, nos prometa, pues a lo mejor un ministerio, etcétera, y que de todas formas se lleve a cabo, aun cuando yo sea un patán con las mujeres, aun cuando yo sea un ladrón, un despilfarrador de dinero, ¿verdad? O aun cuando yo no tenga tiempo para orar, no tenga tiempo para leer la Biblia, pues también como Dios va a cumplir cada una de esas promesas, ¿verdad? O sea, no es que nosotros podamos hacer algo más que Dios, sino que Dios cuando nos promete algo, tiene que haber una corresponsabilidad para que la promesa se cumpla, ¿verdad? En este caso, pues bueno, si Dios te ha prometido que vas a tener una pareja, bueno, pues tienes que prepararte a ser un hombre de Dios para una mujer de Dios. Si Dios te ha prometido en algún momento que tú vas a tener una prosperidad económica, pues evidentemente también tú tienes que tener una disciplina financiera, ¿verdad? De leer libros, cultivarte acerca de finanzas, comprender cuál es la mejor manera de administrar tu empresa, tu sueldo, tu familia, etcétera. Si Dios te prometió, tienes un llamado para compartir su palabra, para enseñarla, a lo mejor tienes el don del Espíritu Santo del ser pastor, pues Dios te está prometiendo a lo mejor una obra, ¿verdad? Una congregación, no digo una congregación de 60,000 personas, puede ser de 3 y de 4 que impacten al mundo, así como Cristo tuvo a 11, ¿verdad? A 12 después con Esteban, etcétera, ¿verdad? Pero no va a poder hacerlo si tú pues no lees la Biblia, no te congregas, no estudias teología, no oras, no cantas alabanzas, no llegas temprano a los servicios, no sirves, o sea, la promesa de Dios pues obviamente no se va a llevar a cabo por nuestra falta de interés, nuestra desobediencia, nuestra falta de preparación. Y la conclusión es justamente eso. Eh, la idea de que, como dice la palabra de Dios, al que mucho se le da, también mucho se le exige, estaba contemplada de una forma contundente en la vida de Moisés. Esta serie se llama Moisés cara a cara con Dios. Es una persona, recordemos como en los episodios anteriores, que descendía del monte con el rostro brillando, el cual tenía que taparse porque era un resplandor fuertísimo por haber estado cara a cara con Dios, haber estado en su presencia. Bajaba con este rostro luminiscente, ¿verdad? Por justamente haber estado con Dios. Entonces se le estaba dando no mucho, muchísimo. Entonces no podía cometer un error. Pareciera, bueno, es que ¿dónde está la misericordia de Dios? Es que ¿dónde está el perdón? No, es que volvemos a lo mismo. Así como nos parece tan lo que decíamos hace un instante, así como nos parece tan rudo, ¿verdad? El actuar de Dios, eso es equiparable a lo que el Señor considera como pecado y por supuesto también que considera como desobediencia. O sea, Dios se mostró cara a cara con Moisés. Dios escuchó en todo momento a Moisés. Dios bendijo en todo momento a Moisés, respaldó en todo momento a Moisés, guió en todo momento a Moisés, sustentó en todo momento a Moisés. A Moisés no le hacía falta absolutamente nada. La Biblia no tiene un solo versículo en donde nos diga que a Moisés le hizo falta algo. Dios estuvo con él desde lo más importante que es la forma espiritual hasta lo más fundamental de nuestra vida física, ¿verdad? O sea, el alimento, el vestido, el calzado, el techo, absolutamente nada. A Moisés no se le dio mucho, se le dio más que a nadie, me atrevo a decir. Un solo error le costó la entrada a la tierra prometida. Al que mucho se le da, mucho se le exige.
Y podrían decir, bueno, ¿y es que el pueblo de Israel? O sea, Dios se mostró también tantas veces a ellos y ellos incrédulos y quejumbrosos. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Moisés solo no entró a la tierra prometida. Esa generación pereció en el desierto. Uy. Y además padeció 40 años. Claro que Dios cumple sus promesas. Y entonces, en el último capítulo del libro de Deuteronomio, dice lo siguiente. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró, imagínate, o sea, seguía, ¿verdad? O sea, Moisés no perdió la gracia que tenía delante del Señor. Seguía hablando con él. Y Jehová, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y el versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Uf. Es que después de Jesucristo, de verdad, yo sí creo que estoy muy de acuerdo con mi esposa. Como Moisés, ninguno. Y nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Nos narra una historia que dice que Satanás estaba contendiendo contra Miguel por el cuerpo de Moisés, pero Dios fue el que lo enterró. Y nadie sabe en dónde está hasta hoy. ¿Y por qué Satanás lo quería? Pues obviamente, el hombre más grande después de Jesús que está establecido en la palabra, pues fue Moisés. Imagínense el ídolo que iba a ser para si hicieron un ídolo con un becerro y ahora hacen ídolos con figuras de yeso y de madera, o políticos, o líderes, no sé. Y cuando dice la palabra de Dios que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés con el ángel, la palabra que originalmente en el griego, contender no significa pelear, era dialogar, estaban hablando, no era una golpiza como a lo mejor se pueden imaginar todos el ángel Miguel así, dándose de golpes con Satanás para que le diera el cuerpo de Moisés. No, 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 pues más ni lo tenía, ¿no? Dios ya lo había enterrado, aquí nos enseña la escritura. No sabía nadie en dónde estaba. Y Satanás lo quería porque sabía que podía tomar ese cuerpo y hacer el ídolo más grande y hacer pecar a la nación de Israel de una forma todavía más fuerte y de que nadie se acercara a Jesucristo sino solamente a un ídolo, adorar a un muerto que era el cuerpo de Moisés. Y entonces contendían, estaban hablando, pues claro, en una discusión seguramente no tan cordial, ¿verdad? Pero por eso lo quería Satanás y pues no.
no se lo dieron. Entonces, bueno, Moisés no entra a la tierra prometida. Mucho se le da, mucho se le exigió. No sé cuánto nos ha dado Dios a nosotros, pero de esa misma manera y de ese mismo nivel va a ser su exigencia, para que nos guardemos en santidad, en consagración, para que estemos con Él y podamos seguir adelante. Y bueno, Dios finalmente, pues sí, le permitió entrar. ¿Cómo? Sí. Dice aquí que mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y él dijo, es alguna cosa enorme, ¿verdad? Pero en esa tierra de Judá, dice Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Como quiera, Moisés llegó y pisó la tierra prometida. Dios cumple sus promesas. Tan, tan, se acabó. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este estudio. Gracias por esta serie, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha llevado a toda verdad, Señor, a comprender, a entender, a admirarnos incluso de tu poder, de tu misericordia, de la paciencia que nos tienes, Padre. Nos ha llevado a comprender también la exigencia de guardarnos, de vivir para ti en santidad, Señor. Nos has mostrado, Padre, que es importante creerte, que no es algo opcional, que si decidimos vivir una vida entregada a tu Hijo Jesucristo, es con una fe sólida, con una fe que es progresiva, una fe que va creciendo más y más y más. Así que, Señor, te damos tantas gracias por este estudio, por toda esta serie, porque nos has formado, nos has edificado, Señor, a través del ejemplo de tu Hijo Moisés, Padre. Qué hombre tan grande. Ojalá, Señor, nosotros podamos tener de ejemplo justamente esto y buscarte de la misma manera que Moisés lo hacía. Tener la intensidad, Señor, la fuerza, la fortaleza, que nuestro brillo, como dice tu palabra, nunca el brillo de nuestros ojos no decaiga como el de Moisés, sino que siempre, a la edad que sea, con la fuerza física que tengamos, nuestro espíritu esté vivo, vivificado en tu presencia, Señor, y sabiendo que nosotros somos sellados, esperamos el día de nuestra redención, Señor, esperamos el día en que nos reunamos contigo en los cielos, Padre. Gracias, Señor, te damos de verdad por todas estas semanas, por todos estos meses. Y Dios, pues sigue tú adelante, Padre, mostrándonos qué quieres que aprendamos, nutriéndonos de tu palabra, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas de tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues amén, familia, que Dios les bendiga. Y pues la siguiente semana no vamos a tener en vivo, pero sí va a ser el estreno de del mensaje que tuvimos la oportunidad que dar con motivo del Día de las Madres, ¿verdad? Entonces, el siguiente lunes justamente vamos a estar subiéndolo solamente en YouTube como un estreno, lunes a las 8 de la noche. El tema es un corazón preparado por Dios. No se lo pueden perder, es un tema dedicado a todas las mamás, por supuesto también a los varones, pero es un mensaje que de verdad nos puede impactar. Así que en lo que determinamos qué sigue, se valen sugerencias, ahí escriban en el chat, escriban en las publicaciones qué serie podemos comenzar ahora, vamos nosotros a seguir adelante, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, pues en 2 semanas estaremos de regreso. La siguiente, repito, es el estreno del mensaje Un corazón preparado por Dios, solamente por YouTube a las 8 de la noche. Y
La serie, pues en MP3 ya está lista en 10 minutos, todos los 25 episodios. Los pueden oír también los 25 episodios en el podcast, los pueden ver todos en el canal de YouTube y sirva para eh, compartir y que más personas puedan aprender acerca de la vida de este gran hombre que fue Moisés. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado estudiando esta serie con un servidor y pues nos vemos muy pronto si Dios quiere. Paz y gracia de parte de Jesucristo. Bye, bye, bye.